Hola, buenas noches. Estamos en el viernes 27 de septiembre en el estudio, no sé, llamarlo marginal, suburbano, pero no estamos en la radio todavía. Esperando que la universidad abra las puertas, que la radio de la universidad abra sus estudios. Y siendo hoy, en realidad, la emisión, el viernes 1 de octubre. Ya entramos en este mes tan particular para la memoria humana, ¿no? Es decir, octubre. Y la primera pregunta que les hago a mis compañeros es, por ejemplo, a Juan Bellini y luego a Juan Barcellandi, ¿qué película ustedes consideran que tienen en su memoria y que recomendarían? Más allá de las plataformas que después podemos llegar a sugerir, que en todo caso hoy con las habilidades de los internautas se las rebuscan, ¿no? Para ver por dónde está esa película. Por ahí la que yo pienso decir es más fácil o difícil de encontrar, no lo sé, pero por lo menos que se sepa cuál es nuestro amor, nuestra mirada, ¿no? A esos films que uno recuerda, porque está por pasar algo en materia de estrenos de estreno, que obliga a una cierta memoria, que ustedes son muy jóvenes, los Juanes, y que han visto muy poco de esto. Después charlamos sobre ello. Sí, bueno. Hola Chino, yo recomendaría Soñar, Soñar de Leonardo Fabio con Monzón y Gianfranco Pagliaro, y me gustaría eso, que el que la vea también esa posibilidad como de discutir porque tiene un montón de cosas. ¿Y por qué crees que te interesa mucho esa película? Por la cuestión de que es una película que pasó desapercibida en su momento, se estrenó durante el golpe militar, Fabio se tuvo que exiliar. Es una película que después se recuperó, de alguna manera la televisión la suele pasar, a veces la pasa a volver, a veces cinear, pero tiene una cosa, a mí me parece un montón de cuestiones metafóricas que sobre la relación con el Estado, el tema también de estar separado y después juntarse en la cárcel. Hay un montón de cuestiones que me parece que dan para muchísimo. Es una película para mí hermosa y eso, con dos actores que no eran actores, o sea, Monzón era un exboxeador, era una persona muy violenta también en su vida privada, de hecho es autor de un femicidio y cuando murió era una salida transitoria que él tenía, y Fabio sin embargo lo hizo hacer un personaje con muchísima ternura, que se permitía llorar también por un hombre, ¿no? También que es ese Pagliaro que es como una especie de buscavidas que anda por los pueblos, ¿no? Y que lo conoce a este que se cree que es Charles Bronson, ¿no? Que se cree que es parecido y que cuando tiene que hacer los trucos le salen todo mal. Entonces hay mucho humor, hay mucha... y también mucha tristeza, ¿no? Me parece que es lo que maneja Fabio, esa cuestión que también la melancolía, y me parece eso, que no es por ahí la película más conocida de Fabio, quizás fue la que más pasó desapercibida en su momento y que merece una oportunidad para verla. Vos hablabas del humor, yo recuerdo una escena en la que se pelean, son ruleros, Sí, en una pensión. y le toma un retrato frente a la discusión del padre, creo, o algo por el estilo, y él dice, te lo juro por las cenizas de mi padre, ¿no? Ajá. Y no sé si ese, pues, tu viejo no está muerto, Sí. pero dice algo así, no sé, quizá diga, no recuerdo el Sí, sí, chiste, pero me acuerdo que era algo así. Sí, pero fuma, sí. ¿no? Sí. Algo por el estilo. Y me parece que el patetismo también atraviesa, no de la manera de otros filmes de Fabio, sobre el destino trágico de esos personajes, en Sí. definitiva, pero lo que hay ahí es también lo que es la marginalidad, ¿no? En el sentido, hasta incluso hay una parodia de la publicidad, Ujú, ¿no? Es decir, de ujú. ese falso mundo Sí. en el cual lo quieren incorporar al... Sí, al que no quiere ser actor, que es, o Claro. sea, que se encierra en un baño. Incluso también tiene esa cuestión, me parece, de lo que vos decías, Chino, también del humor. Esa cuestión de utilizar también personajes como Polvorita, que es una persona enana que actuó con Olmedo, y Fabio lo hace trabajar de otra manera, y también recupera el parque japonés, ¿no? Que es un parque que estaba en la zona de retiro y que ya no existía más en el 75 76 cuando se filmó la película, y él lo recrea, que es también cuando él llega de Mendoza, de Luján de Cuyo a Buenos Aires,
ese lugar donde estaban también un poco los buscas, ¿no? Ese disfrazado de marinero, él cuenta en sus memorias de ese libro que hemos hablado de Adriana Schettini, pasen y vean, él cuenta que tenía un traje de marinero y iba a pedir plata ahí, ¿no? Y cuando es así artista reconocido, ya había sido cantante, había hecho otras películas como Juan Moreira, como Nazareno Cruz y el Lobo, se permite recuperar también eso, ¿no? El tema de la memoria como algo tan importante, ¿no? Me parece que en Fabio también está siempre la memoria y volver a esos lugares. De hecho, su primera película es Crónica de un niño solo, que es la vuelta también a un reformatorio, para decirlo en términos duros, ¿no? Pero también esa cuestión de él siempre, él mismo decía que el cine es memoria, ¿no? Y me parece que es una buena síntesis del cine en general y de él en particular. ¿Y Juan Barzellandi? Yo pensaba que seguramente sea Mundo Grúa, una de las películas que recomiende, la de Pablo Trapero, película del año 1999, que también es una de las películas que a mí me inició, digamos, medio adolescente en el nuevo cine argentino, antes que Pisa Birra y Faso, antes que alguna de Martel. Fue como la puerta de entrada y también hacia cierta idea de un cine posible, como de pensar que eso se puede realizar y también, bueno, de alguna manera es un gran retrato de lo que luego sería el 2001, la falta de trabajo, los jóvenes sin futuro, la precarización. Pero Además, también, el Rulo no era un actor profesional, sí, sino que de alguna manera era una marca también del cine de época, ¿no? como un neorealismo argentino también. Claro. Que yo luego descubrí el neorealismo Y que italiano. era un obrero, pero que al mismo tiempo había tenido participación en un grupo Grupo de rock. ¿no? Que creo que se llama Séptimo Regimiento, Sí, ¿no? Y que, bueno, el hijo en la película de Mundo Grúa también creo que hace de rockero. hace rockero medio vago, medio que está sin rumbo. Y él también empieza una relación con una kiosquera. Y me encanta una parte en la que él, como es operario de grúa, la invita a la casa y le dice, bueno, acá está mi pequeña literatura, y le muestra los libros que lee. Y esa parte me encanta. Y termina yendo a trabajar al sur y Comodoro. perdiendo ese trabajo y viniendo en la incertidumbre de un camión a la noche, ¿no? Y muy interesante la idea de la grúa, que lo comentaba Trapero, casi anecdótico, que él vivía enfrente de la UADE, la Universidad Argentina de la Empresa, y veía una de esas grúas de construcción muy grande, que es después el proyecto argumental de que el Rulo era de alguna manera especialista en manejar grúa, pero que no encontraba trabajo en ese plano. Y le sale la idea de la grúa porque también es la idea de la forma de producción de la famosa grúa americana, que es la que eleva un traveling en ascenso o en descenso sobre zonas más amplias del plano, y que él no iba a disponer, Trapero, de esa tecnología cinematográfica, como el Rulo no iba a disponer de la tecnología necesaria para conseguir trabajo. Es decir, que había un vínculo entre su visión de la producción como futuro cineasta, que creo que después incluso de alguna manera la deforma o la condiciona a cierto proyecto más comercial, cuando descubre que su esposa y pareja y compañera de la FUC, Martina Guzmán se convierte en una especie de vedette sex symbol, y hace otros films como por ejemplo el de donde queda aprisionada ella por un Leonera, pero después bueno, se enmudece Trapero, ¿no? Algunos no, algunos siguieron con miniseries, como ya sabemos, lo hemos nombrado varias veces, los Estañaro, el mismo Caetano. Yo creo que se volvió un poco Trapero como oportunista de las épocas en las películas. Las temáticas siempre iban en consonancia de Carancho, por ejemplo, en el momento en el que estaba todo ese tema. Con el inefable Darín haciendo de Darín. Darín. ¿No? Sí. Después es el Elefante Blanco, que es como tiene ahí una relación con el cura Mujica, hay algo como un pseudo homenaje, pero Sí. es un cura del presente igual. Una especie de paráfrasis de los temas sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo con dificultades para construir eso como una argumentalidad verosímil, entrañable, como si era Mundo Grúa. Por eso Sí, incluso en esto que dice Juan, la metáfora que también tiene Mundo Grúa, que es cinematográfica, sin necesidad de bajar línea, en esto que dice el oportunismo, tanto Carancho como Elefante Blanco empieza con una introducción de datos. Por ejemplo, Carancho, que es un abogado que trabaja con los juicios en los accidentes, dice: en la Argentina se producen tantos accidentes.
En Elefante Blanco te dice, bueno, te cuenta la historia de por qué el lugar se llama Elefante Blanco, en vez de contarlo en la historia, ¿no? O sea, ya es como eso, casi parece un noticiero más que Sí, yo lo comparo, sobre todo fundamentalmente en Carancho, en la mirada de una crisis. Una cosa es describir la crisis de lo real con Mundo Grúa y otra cosa es construir un discurso sobre lo real, que me parece que es lo que en eso lo supera largamente Bielinski, cuando hace Nueve Reinas. Si en Nueve Reinas no necesita hacer discursos sobre, digamos, el engaño cotidiano de los mundos urbanos, lo muestra, lo describe, lo narra, ¿no? A la manera de un film pequeño policial negro, ¿no? Está bien, es cierto que también en Nueve Reinas hay el artilugio de el efecto sorpresa, ¿no? En general, la industria exige cierto tipo de construcción, que en ese momento, Mundo Grúa era un momento cero. Creo que incluso Oscar Landi, o si no, otro crítico que ya no está más en Clarín, no me acuerdo ahora su nombre, y le pido disculpas, mencionó a esa generación como el grado cero de la escritura, Lisandro Alonso, Mundo Grúa, ¿no? El grado cero de la escritura cinematográfica en Argentina. Es decir, porque se había agotado una expectativa con los 90 y ahí aparece una generación que mira esto. Yo tengo una película que, como ustedes dirán, si los apuran van a decir, bueno, nos preguntaste sobre qué película recomendarían, y vos. Lo cual no quiere decir que sea la película que más admiran, que más aman, que más. Pero en mi caso es una película que es muy entrañable para mí. Yo recuerdo haberla visto en la década del 60, en pleno auge del cine de la Nouvelle Vague, del cine del japonés. Yo recuerdo que la primera monografía que hice para Rolando Fustiniana, Roland, el crítico, y que fue profesor nuestro en la escuela de cine, fue sobre el cine japonés. Y en realidad yo solo tenía un libro sobre el cine japonés de un francés y luego había visto las películas y no tenía demasiada idea de lo que era una monografía, ¿no? Pero sí escribí con mi letra 22, torpeza única para borronear porque la computadora nos ha salvado a muchos dactilógrafos de cuarta, como soy yo, pero básicamente hice una monografía basada en mi visión de esos films. Uno de esos films es el que menos se recuerda de Akira Kurosawa, del que menos se habla. Los datos técnicos dicen que el protagonista, el actor, se llama Takashi Shimura. Claro, que no es Toshiro Mifune, que es el gran actor que luego va a ser el alter ego casi de Kurosawa, sino que es un hombre, es un actor impresionante. Yo recuerdo, te diría que saliendo de la adolescencia que yo veo eso, ¿no? Y me hizo, blanco y negro, me hizo pensar profundamente en nuestra política, en nuestros ministros. No importa la orientación en general, sino el concepto de burocracia. Debo decir que mis perspectivas ideológicas ligadas al socialismo, que admira la Revolución Popular Democrática del 45, pero que creo que aún tiene deudas que no ha pagado, o que ha tenido desviaciones y contradicciones que han llevado a ese movimiento extraordinario de la Argentina y de América Latina a desviaciones impresionantes, pero también al mismo tiempo creaciones de derechos únicas. Pero esto lo digo hoy, lunes 27, que es un aniversario de la creación de la CGT. Es decir, que se fundó en 1930 y que es la expresión de los sindicatos anarquistas y los partidos socialistas, comunistas y otros partidos de izquierda en la Argentina. Uno de esos grandes dirigentes de la fundación de la CGT, la Confederación de Trabajo, General de Trabajo, no cambió el nombre inclusive aún bajo luego la hegemonía del peronismo. Esa CGT que se fundó en 1930 tenía uno de sus grandes dirigentes al que fue ministro de Perón, Borlenghi, que era socialista, porque Perón
comprendió la cuestión del desarrollo del mundo laboral, de la posible conciencia política, y que lo veía en manos de sectores de la izquierda que para Perón era un problema nacional político. Naturalmente sigue corriendo bajo el puente todavía debates y contradicciones similares en el campo ideológico y en el campo organizativo. Pero la CGT, que es la organización obrera más importante de América Latina y uno de los más grandes organismos, tenía también esta idea de pensar la historia política y la estructura de lo que hoy vemos en el marco de un escenario que debemos considerarlo, porque no creo que las representaciones del cine, de la televisión, de las nuevas pantallas, puedan eludir el pensar en estos films como ustedes lo hacen. Es decir, Mundo Grúa representa una relación con el mundo del trabajo y la crisis de un periodo histórico. Soñar en el marco de una dictadura, un gran artista como es Leonardo Fabio, logra comprender, como también comprendió Fellini con Alberto Sordi, que le decían que era un artista ramplón, un payaso de circo, y lo llevó a la categoría de un noble, de un príncipe de la actuación, igual que a otros, por supuesto, porque amaban a su pueblo, y lo aman, ¿no?, en sus films. Entonces yo pensaba que Vivir, de Akira Kurosawa, ese es el nombre del film, narra la historia de un hombre que le diagnostica una enfermedad terminal. Pero él es intendente de un pequeño pueblo y observa que los niños no tienen muchos lugares para esparcimiento urbano de su pequeña ciudad. Y él comienza una tarea, no sé si es el intendente o por lo menos es un funcionario, que intenta crear un parque de juegos y una zona de recreación para niños en un espacio público donde hay una laguna o donde hay un pantano. Y se pasa el resto de su vida tratando de construir eso, y lo logra. El final es lo único que yo puedo decir que me acuerdo desde el punto de vista de la imagen estrictamente, y que es cuando cae la nieve blanca sobre el blanco y negro del film, él con sobre todo un sombrero aludo, una visión como de final, tierna y melancólica, se va a columpiar a ese parque que él hizo que se construyera. Y va a morir ahí, en esa hamaca, columpiándose con el placer de haber hecho su tarea. Me parece que más de un funcionario tiene que ver Vivir, de Akira Kurosawa, porque realmente la ciudad, la sociedad, la gente, los niños, los esparcimientos, los espacios públicos, el transporte, el trabajo, vuelvo a repetir, son cuestiones centrales de la vida. Y entonces me parece que a veces un film puede ayudar, no solamente a reivindicar aquellas cosas que el cine posmoderno considera válido, sino también pensar en un film casi anónimo del 54, en donde Akira Kurosawa, que todavía no era el que había obtenido el Festival de Cannes con Rashomon, o que no era el que iba a ser el poderoso cineasta, fíjense que en 30 años alguien construye una historia cinematográfica y a la par nos dice, es posible hacer un film chiquito también. Es un Mundo Grúa, es un soñar también. No es un de los grandes films de Kurosawa, no es Ran, ni tampoco ninguno de sus enormes películas, La Fortaleza Oculta, o vaya a saber qué otros films extraordinarios de Kurosawa que uno quisiera recordar ahora, sino que se llama Vivir, es blanco y negro y tiene que ver con un funcionario que no quiere ser burócrata, que quiere dejar un legado de amor al espacio urbano. Y esto no es solamente para los funcionarios, sino también para la sociedad. La sociedad está muy inculta, muy brutal, muy brutal. Es decir, los espacios de los jóvenes no están siendo cuidados por ellos mismos. Solo los utilizan, pero no contribuyen a la ciudad. No se los ve preocupados por dejar pocos rastros y dejar de pintarrajear la ciudad, de violentarla, porque hay muchas formas de violencia. Una de esas formas de violencia es
las que en este momento expresan con un voto disperso en supuestas contestaciones. Entonces, que vean vivir. A lo mejor podemos llegar, junto con los 3 films que hemos mencionado, a que elijan su propia película, o que la hagan. Hacemos una pausa. Una pregunta retomando el flujo de nuestro programa en este día de viernes 1 de octubre es ¿qué tanto sabemos de films de espionaje o aquellos films que a ustedes les ha interesado de la Guerra Fría? Y pregunto esto en relación al estreno de la última película que se ha producido de James Bond. Sí. ¿Hay algún comentario que quieran hacer sobre esta idea de novela novela de espionaje? Sí, yo creo que está la cuestión del clásico, que a veces lo que tiene el clásico es que por más que uno no lo haya visto todo o no le haya prestado atención, está incorporado en uno. Y James Bond es uno de esos personajes. Yo he visto por ahí pocas películas de James Bond. He visto de las últimas
épocas, que incluso digo las últimas épocas, y estoy hablando de los 90, no estoy hablando de las últimas. Pero sé de qué trata, sé, digamos, o sea, es como que está, o sea, en la televisión muchas veces también esa cuestión de estar mirando y que haya una película de James Bond como una cosa natural y engancharse con eso. Incluso se ha hasta permitido hasta parodias, porque yo me acuerdo de una de los 60 que se llama Casino Royale con Peter Sellers, por ejemplo, donde nunca se sabe quién es James Bond ahí. Y aparece un joven Woody Allen, por ejemplo, que tiene un montón de réplicas de personajes históricos como Fidel Castro, como Kennedy. O sea, también se permite eso. Y de hecho los Beatles en la película Help se permite también parodizar a James Bond, ¿no? Es una película muy pop de Richard Lester del año 65 y tiene esa cuestión de, bueno, ir a las Bahamas, ir a los Alpes suizos, quedarse en Londres. Eso que tiene también James Bond, que ya conocemos, la cuestión de la movilidad. La globalización. Sí, es una y también el tema también de las mujeres, ¿no? Que también siempre está rodeado de mujeres bellas y bueno, espectaculares. Sí, una de las chicas Bond es la esposa de Ringo Starr, Barbara Bach. O sea, como también todo se va mezclando, ¿no? Y han sido muchas las, porque siempre pensamos en James Bond como el personaje masculino y bueno, también las mujeres han sido muchas y muchas veces también se han quejado del lugar que se le da, ¿no? Seguramente ha cambiado con el tiempo. Sí, veremos qué pasa con esta última. ¿Vos, Juan Barcellandi? Yo la única que vi de James Bond es la de Pierre Brosnan. La vi con mi viejo hace mucho tiempo y realmente no tengo demasiados recuerdos de esa película. Claro. Y respecto a lo que es el cine de espionaje, es una cosa lejana para vos. La verdad es que sí, no tendría una referencia, digamos, en este momento para pensar. Quizá porque no perteneces al periodo en el que todavía la Guerra Fría se manifestaba en films infinitos de espionaje, ¿no? Es decir, para mí uno de los más impresionantes films de espionaje es El espía que regresó del frío, que es un film con el actor inglés Richard, ¿cómo se llama? Es decir, que tuvo el affair con Liz Taylor, Barton. Richard Barton, y el otro actor, el que hace de alemán, un comunista convencido. La idea era generar una trama secreta del M16, que es el servicio de inteligencia inglés, que también participa de James Bond. Y este film con Claire Bloom, que es la protagonista de Candileja de Chaplin, extraordinaria actriz, muy sutil y delicada, y Oscar Werner, que es el que interpreta al alemán. Ese trío genera la idea de una trampa final, en la cual realmente caen los dos, tanto el personaje del inglés como el alemán, porque la burocracia de alguna manera lo lleva al verdadero comunista, al tipo que está convencido de su misión política, a no ser un burócrata y a intentar construir una Alemania del Este diferente. Le hacen justamente una cama extraordinaria a través de una relación en la que Barton cumple una misión de seducción, pero al mismo tiempo la película, que creo que es de, si no me equivoco, de Martin Reed, El espía que regresó del frío, búscala, Juanba, y estoy entre Richard Brooks y Martin Reed, pero creo que es de Martin Reed. Que es el periodo del 70, ¿no? Es una película de las mejores de ese periodo. Siempre hablamos del cine del 70 americano. Y Oscar Werner, quizá ustedes lo ubiquen como uno de los dos protagonistas de Jules Jim, de François Truffaut. Un actor sutilísimo, un rubiecito, con una introspección stanislavskiana y una distancia muy a lo Brecht, en el sentido de que esa confianza en la mirada que tiene él de lo que él está haciendo, y una descripción muy interesante de ese mundo gélido y triste de la Guerra Fría. No es el caso de James Bond. Una cosita igual también. Yo me acuerdo de una película de Hitchcock que es Intriga Internacional, que también juega con
con el tema de los espías y también la cuestión de la persona que no es el que se sospecha y está esa famosa imagen. Sí, que hay un atentado en las Naciones Unidas Sí. y a partir de ahí se lo cree culpable Al o que no es, que es, al que no es, Cary que es el- Grant, claro, y que en claro, realidad porque- creo que es Peter O'Toole el que... No, Peter O'Toole no, No, James Mason. James Mason, sí, ¿No? sí. Y está James esa Mason famosa- y la actriz Eva María Sainz, Sí. que es maravillosa. Que está la famosa escena del maizal, que viene el avión, Claro. ¿no? Y él está corriendo, es como Sí, una, sí. una escena icónica del cine. Una de las grandes películas Es una gran que hizo, película. ¿no? Sí. Acá dice en una revista especial que se llama Film, de Argentina, por supuesto. Y fíjense, en la tapa está Sean Connery con la mirada fija, que es el gran actor que interpretó a James Bond. Quizá Brosnan es el peor de todos, ¿no? Así que fuiste en un momento malo de los Bond. Pero este dossier de Bond de la revista Film, que está en Aira, es decir, colgada de este sitio, y lo pueden revisar. Es un conjunto de artículos. Hay un artículo sobre el Casino de Scorsese, una entrevista a Rob Guilliet, a Troisi, el cartero de la película que ya falleció, Cine Argentino 95 en la mira, parte 2. Fíjense qué interesante este número, que sin embargo está Bond en rojo sobre un azulino de la imagen fotográfica de el gran Sean Connery. Acá dice lo siguiente, los dos directores y directora de la revista, Paula Félix Didier y Fernando Martín Peña. Dice, cuando James Bond se hizo pasar por muerto en la novela You Only Live Twice, su superior en el servicio secreto de su majestad escribió sobre él. James Bond era hijo de un escocés, Andrew Bond, de Glencoe, y madre suiza, Monique Delacroix. Su padre era un representante de la firma de armas Vickers, y por esta razón su educación primaria, en otras palabras, donde aprendió a dominar el francés y el alemán, y cuando tenía 11 años, sus padres murieron en un accidente de alpinismo en Algues Rouge, sobre Chamont, y el joven pasó al cuidado de una tía, ahora fallecida. Fíjense la cantidad de antecedentes para un personaje de ficción, ¿no? Es muy interesante esto, porque allí, en una pequeña casa de su tía, le hizo terminar los estudios primarios en una de las universidades. Su padre lo había inscrito desde su nacimiento. Extraordinario. Tiene que ser admitido que su estadía en Eton fue muy corta y sin ningún mérito. Y después de 2 cursos, me duele escribirlo, como resultado de un posible escándalo con una de las guardianas de uno de los jóvenes, le solicitaron a su tía lo retirase. Cuando partió a la edad de 17 años había peleado 2 veces por la universidad como peso ligero y además había fundado la primera clase verdadera de judo en la universidad inglesa. En el 41, y alegando tener 19 años, con la ayuda de un viejo conocido en Vickers, colega de su padre, entró en una rama de lo que luego sería el Ministerio de Defensa. Al terminar la guerra, tenía el grado de comandante. La naturaleza de los trabajos del comandante Bond en el Ministerio tienen que permanecer confidenciales y aún secretos. Esa es la reseña de un funcionario cuando Bond se hace el muerto, y hay una enorme cantidad de películas. Creo que, para ser preciso, hoy por hoy ya las películas son 25, con esta última que se está por estrenar, 25 James Bond. Lo que yo les puedo decir a ustedes dos, que son jóvenes, que yo vi todas, casi todas, me puede dar alguna intermedia, pero era un lugar común en nuestro programa
con Eduardo Llorello, con Ricardo Moretti, Diego Hijo y yo, comentar largamente los estrenos de Bond y asociarlos con aquello que amábamos, que era el cine policial, el cine de espionaje, el western, eventualmente, pero esto era distinto. Es decir, ese mundo en donde la aventura del espía, que además se le llamaba 007. ¿Qué quiere decir 007? En el código secreto del M16 es que puede matar. Es decir, esa idea que no la exhibía excesivamente, tenía en todas las películas un tecnocientífico, también secreto, en un gran hangar. Uno de ellos lo hizo Morgan Freeman. Y ese mundo secreto, al estilo de Batman, ¿no? Es decir, tener un mayordomo, solo que este tecnocientífico le produce autos especiales, con armas letales, pero al mismo tiempo sports, es decir, con una calidad de automóviles de alta gama, como diría ahora los narcotraficantes, ¿no? Después también tenía una relación con su secretaria, que era de juego erótico, pero que nunca se concretaba. Y una relación conflictiva con la estructura de poder, pero al mismo tiempo mantenía una elegancia, es decir, un espía elegante, lo contrario de lo que yo les mencionaba, de Richard Burton, que llevaba un pilotín escocés durante toda la película, con las solapas levantadas y a veces manchado de whisky. Acá no, Bond anda en smoking, por ejemplo, en unos autos fenomenales, Aston Martin, Lamborghini, o más bien ingleses en general. Las armas sofisticadas. Pero ¿qué sucedió en todo ese proceso histórico? La Guerra Fría en algún lugar cedió. Cayó el muro de Berlín. Por eso es interesante esta nueva edición de Bond. ¿Cómo va a constituirse en este mundo donde aparentemente la Guerra Fría se transformó en otro tipo de cosa? Hay filósofos que señalan que en realidad nunca terminó la guerra, sino se constituye bajo otras formas, invirtiendo un poco la fórmula de von Clausewitz, que utilizaba tanto Hitler como Perón, como otros, Lenin también. La guerra es la continuación de la política bajo otros términos. Bueno, la política actual es la continuación de la guerra. Y esta idea de una guerra secreta, donde hay que mantener las apariencias, ¿no? Es decir, se hizo en cada uno de esos. Pero al mismo tiempo, yo recuerdo que escribí una de las primeras películas, creo que comenté algo sobre el satánico Doctor No, donde aparece Úrsula Andress, y sí, este es mi comentario, ¿no? Donde yo decía, Quarrel, sujetando a una mujer. ¿Quiere que le rompa el brazo, jefe? Bond. No, mejor otro día. ¿No? Así empezaba Honey Rider se ve reflejando lentamente en los ojos del apuesto y muy joven 007. El corte permitirá apreciar en todo su esplendor en la pureza de un cuerpo de semidiosa, ornada por la bikini más estrecha que se hubiera podido apreciar en esos tiempos. Eso yo escribía porque Ursula Andress me había volado la cabeza en el cine, ¿no? Saliendo del mar, como una semidiosa griega. Muchas mujeres van a pasar, y generalmente son el modelo de referencia que el feminismo niega, pero que sigue más presente que nunca en la imagen contemporánea. Miren el canal 26, delgadas hasta extremos casi esqueléticos, altas, seleccionadas por un y nadie extraño. Es decir, diría que en algún lugar la publicidad, los bailes, lo que fuera, no va a liquidar la relación de la mujer como un objeto precioso desde el punto de vista escultórico y existencial, motivo de grandes pintores, pero al mismo tiempo de una cultura donde la sexualidad se puede manifestar bajo otras condiciones. También en ESPN se ve, en periodismo deportivo, se ve bastante eso, mujeres esbeltas. ¿Qué cosa? En ESPN. El canal deportivo. Que hay como muchas más mujeres, pero también sensuales y muy vistosas, ¿no?
No, yo lo que veía en la trama de espionaje de todas las películas es primero una gran acción. Y se llenaban los cines. Y esperan que los cines se llenan con esta nueva emisión. La última de Daniel Craig. ¿Cuál es la diferencia entre Sean Connery y Daniel Craig? Esta es un poco mi perspectiva. Sean Connery era un caballero, tenía una pinta extraordinaria. La última que hizo Daniel Craig con este personaje, él va al castillo de sus padres y ahí tiene un combate, el castillo que heredó y que está vacío. Y en esa relación de este hombre de rostro duro, en realidad, si uno lo mira bien, a Daniel Craig es un obrero portuario o metalúrgico, no es un caballero. Es un señor que se puede vestir de smoking, pero va a mantener ese rostro de obrero inglés. Y me parece interesante esa diferencia entre el Sean Connery elegante, caballeresco, absolutamente ganador, y él cree que tiene que pelearla. A mí me gusta cómo corre, por ejemplo, se concentra en su estructura física. Saltos que lo podemos comparar con otra saga cinematográfica similar, que no son los duros de matar, ni que son tampoco esos films donde aparecen Vin Diesel u otros más. No. Misión Imposible. Es decir, Misión Imposible también tiene estas características. La diferencia es que el espía no es un superhombre dotado de todos, es un ser especial que está dotado de, primero, la licencia para hacer lo que considere conveniente en función de Inglaterra. Segundo, una perspectiva en donde él debe seducir. La tercera, un entrenamiento militar único, pero no hacer exhibición de eso. Y la cuarta, básicamente, en todo caso, sentir los efluvios del amor y de las contradicciones del afecto, cosa que no es común en ninguna de las otras películas. Es decir, Bond es un ser aparentemente convencido de su inmutabilidad y su heroísmo, pero es vulnerable. De ahí viene esa transferencia. Ya no es Connery, no es Brosnan, creo que Roger Moore también, el que hizo El Santo, hizo hubo otro actor que yo no recuerdo, que era muy malo y muy maquieta, que también hizo un Bond. No recuerdo su apellido y su nombre. Acá dicen Timothy Dalton. Ese Timothy Dalton. George Lazenby. Los dos, sí. Olvidables. Pero al mismo tiempo configuran estas 25 películas, ¿no? Me parece que lo interesante es lo que dice un poco algunas gacetillas. Dice, Sin tiempo para morir, así se llama la película. Craig dijo, esta es la última que hago. Es muy probable que no sea la última que se haga, pero él sí, y llega tras 18 meses de aplazo, y de alguna manera 25 películas, 14 libros, porque debemos decirlo, el primer libro que vos lo mencionabas es Casino Royale, de Ian Fleming, que era a su vez espía del M16, es decir, él no hizo más que desarrollar un poco la imaginación de su propia experiencia de oficio. 16.000 millones, según el periodista francés Guillaume Evin, especialista de la saga. Si se tiene en cuenta la inflación, las películas de Bond han representado unos ingresos del orden de 16.700 millones de dólares. Lanzada 15 años antes de la llegada de Star Wars, la franquicia es una de las más rentables de la historia del cine. ¿Y cuál sería, Chino, la más clásica para empezar? La más clásica. El Doctor No. No sabría decirte. Sí, creo que el satánico Doctor No es impecable, la primera. Pero hay otros más. Ahí en esta revista, vuelvo a repetir, para los que quieren navegar, diciembre, enero 95-96, la revista Film, que creo que lleva el número 17. Es el año 3 de su publicación, diciembre, enero 95-96. Está en la tapa Sean Connery, y adentro hay un dossier completo donde hay artículos diversos sobre las películas de Bond. Sí, que está en
¿Cómo? Perdón. En archivo histórico de revistas argentinas, para googlear. Se puede El googlear. Águila, sí, también ahí debe estar, ¿no? Sí, está subida. Pero bueno, a ver, menciona algunas si te parece, ya que me has preguntado. Está, si no me equivoco, creo que está por acá. No, no lo encuentro. Bueno, en algún lugar, a ver si es dossier James Bond 22. Ah, claro, hay una especie de pequeña corrección. Goldfinger es una de las más reputadas, Dedos de Oro. Es del año 64. Y creo que Goldfinger trabaja, sí, Sean Connery. De Rusia con Amor. De Rusia con Amor. De Terence Young, ¿no? Es decir, directores que fueron muy consecuentes en la industria con él, ¿no? Un diálogo de Rusia con Amor, un diálogo. Romanova. Mi nombre es Tatiana, pero mis amigos me dicen Tania. Los míos me dicen James Bond. Hay una expectativa sobre este Bond. Yo la tengo. Prometo ir al cine. Prometo ir a la sala cinematográfica. Ir al cine es a la sala cinematográfica, como todos ustedes saben. Si no, uno ve cine, que no es lo mismo. Totalmente. Y hasta ahora creo que lo que hemos conversado, me parece es que en algún lugar el mundo sigue estando en peligro. Hacemos otra pausa. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you fear. For a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. He loves only gold. Only gold. He loves Hoy estamos revisando James Bond, revisando un poco el cine que nos interesa, el que nos conmueve, el que quisiéramos transmitir, ¿no? Que se vea y cuáles son las razones. Y lo que nos sorprende siempre es ahora
es Clint Eastwood, Sí. ¿no? Que a los 91 años siga ejerciendo el noble oficio de dirigir, ¿no? Sí. Y de actuar. Sí, sí, las dos cosas. Está en las salas comerciales Cry Macho, que es una película que bueno, que eso, uno ve la maravilla de seguirlo viendo a Clint Eastwood, pensando también por una cuestión que por ahí son sus últimos films, ¿no? Por una cuestión biológica, pero es maravilloso, digo, es esa cuestión de las ganas, de lo que es la pasión también, de lo que es el cine. La película tiene características parecidas en un punto a Gran Torino, que es la relación entre una persona mayor y un chico, y algunas cosas también de La Mula, que es el hecho de pasar la frontera entre Estados Unidos y México. Es una mezcla de las dos cosas, pero también ahí hay una historia de amor de Clint Eastwood con una viuda mexicana. Está ambientada en la década de 70 la película. Se ve también cierta violencia en esas relaciones, en el cruce de fronteras entre lo que es el sur de Estados Unidos y también lo que es México. Este chico que es un adolescente, porque el personaje de Clint Eastwood trabaja en un rodeo, y bueno, el dueño del rodeo le dice si lo puede ir a buscar a su hijo a México, y lo va a buscar, o sea, Clint Eastwood. Entonces tenemos ese viaje, y como todo viaje hay un cambio en los personajes. Vos te vas dando cuenta que se van a ir encariñando entre ellos, o sea, está esa cuestión, y también está la idea del gallo, ¿no? Que es algo también muy latinoamericano, lo hemos visto en Fabio, lo hemos visto en García Márquez, ¿no? La cuestión lo hemos visto en tiempos recientes en Bruno Estañaro. Acá también aparece esta cuestión también moderna de que los gallos de pelea no los vemos peleando, ¿no? O sea, la cuestión de también el cuidado animal en ese sentido. Pero bueno, es una película, insisto, como que vale la pena ir a verlo también para ver ese milagro del cine de una persona que, insisto, pasa los 90 años y sigue apasionado por el cine. Lo que vos decías, Chino, actúa y dirige, ¿no? Y uno lo ve así, una persona mucho más joven de lo que parece. Se ve que el cine lo revitaliza, y que ideológicamente también me parece, todos sabemos que es republicano, pero no, eso no se, ojalá tuviésemos así no un Campanella, ¿no? O sea, alguien que es macrista y que hace films que terminan siendo macristas, ¿no? Sino también que pueda superar. No creo que, perdóname, sin ánimo de corregir demasiado, Sí. que macrismo es igual a republicanismo, ¿no? Es decir, hay que reconocer que Roosevelt, no Teodoro, sino Franklin Delano Roosevelt, sí. era republicano. Lincoln era republicano, perdón, demócrata, pero Lincoln era republicano. Y creo que el tema de republicanos y demócratas en Estados Unidos no necesariamente da como resultado un reaccionario o un demócrata, ¿no? No, pero es cierto, tenés razón, y me parece bien lo que me decís, Chino. Lo que pasa es que a veces ha tenido alguna declaración Clint Eastwood, pero en su cine no se ve eso, digamos. O sea, No, al si hay algún contrario. gesto reaccionario, no lo veo. Y por ejemplo, en sus westerns siempre lo que hay, por ejemplo, El jinete pálido, que es un extraordinario film western, ni que hablar de Los imperdonables, que yo creo que clausura la idea del western, Sí. porque ahí junta un grupo extraordinariamente democrático y complejo y heterogéneo, que son las mujeres que pagan prostitutas para vengar a una de las suyas que Sí. mató un sheriff autoritario. Sí. Y hay un Y- negro también. Y hay un negro ¿no? que van a Morgan Freeman. buscar, que está pobre como las ratas, el pobre también vaquero pistolero que interpreta Eastwood, Sí. que tiene a la mujer enterrada en un árbol y que está empezando el film tratando de agarrar un cerdo, ¿no? Y mientras viene un muchachito miope a decirle que están pagando una recompensa, que por qué no lo van a buscar, y él ni siquiera sabe tirar. Sí, sí. En una palabra, arman un frente popular democrático que es muy típico de Clint Eastwood, de pensar en que defender a los que no tienen mayores derechos y que tienen que defenderse solos. Quizás el republicanismo de Eastwood esté más centrado en la desconfianza de un Estado que no protege a sus ciudadanos suficientemente. Me parece que ese es más el rasgo republicano de él, y no el rasgo Trump, Claro. ¿no? Es decir, de ser racista, xenófobo. No, eso no, todo lo contrario, incluso el tema de la raza y esa cuestión, ¿no? Es un oriental en Gran Torino, que es un chico mexicano, o sea, como que tiene esa cuestión que me parece que lo maneja bien. Incluso también los villanos pueden ser norteamericanos, porque hay películas incluso donde el tema de la frontera, hasta desde la parodia, muchas veces son feos, sucios y malos
los mexicanos y después del otro lado de la frontera no. Y me parece que acá Clint Eastwood maneja otra cosa, ¿no? Y me parece interesante. Ese es el problema de las caricaturas y de los trazos gruesos que el cine de Leone introdujo, ¿no? La idea de la maqueta, ¿no? De lo costumbrista, del folclore, ¿no? Personalmente me inclino más por la sutileza clásica de este Eastwood. No tenemos mucho más tiempo. Juan Barcellandi en la operación sonora y en los comentarios críticos, y Juan Bellini y yo, Carlos Ballina, los saludamos esperando otras colaboraciones de los compañeros y compañeras para que el próximo viernes nos tenga otra vez comentando nuestro amor a las imágenes.